Abramos nuestras Biblias en esta tarde, abramos la palabra de Dios en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Donde habíamos estado, no me acuerdo qué día habíamos predicado acerca de la samaritana, ¿verdad? Habíamos estado hablando acerca de la samaritana. Amén. Bueno, lo que pasa es que en el transcurso de estos días se me quedó pegado esas escrituras, hermano. Amén. Y a veces uno es un humano, piensa avanzar con otros temas, pero me he sorprendido porque de una escritura ha sido abriéndose, y estas cosas son para darlas a su iglesia. No es solo para mí, es para su pueblo también. Entonces yo voy a compartir con ustedes Amén. este tema llamado hacia una revelación mayor. Capítulo 4 de San Juan, leamos desde el versículo 15 hasta el versículo 19. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra así. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amoroso Padre bendito, Señor de los cielos, en esta tarde que venimos delante de ti, Señor, Amén. confiados y seguros, Padre, de que tú nos has traído, porque tienes algo que decirnos, Señor. Amén. Tú traes a tu pueblo para hablarles, Señor, porque cada día, Señor, nuevas son tus gracias y tu misericordia. Amén. Y tu palabra también, Señor. Permítenos, Padre, en esta tarde, Señor. Permítenos, Señor, entrar al lugar santísimo y sagrado, Señor, ante tu presencia. Amén. Límpianos, Señor, de toda contaminación. Amén. Saca de nosotros, Señor, toda cosa sucia, todo el pecado, toda suciedad, toda inmundicia, Señor. Límpianos, Señor de los cielos. Limpia nuestros corazones, Señor. Amén, sí, Señor. Nuestras mentes, nuestros sentidos físicos y espirituales. Señor, quita todo pecado, todo tropiezo, todo obstáculo. Quita toda cosa oscura, Señor. Toda cosa gris, toda cosa dudosa, Señor. Toda cosa maliciosa. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde. Señor, que tu palabra fluya, Señor, con libertad en medio de nosotros, Señor. Toma nuestros corazones, Padre bendito. Toma nuestra alma, toma nuestro espíritu, Señor. Estamos acá para ofrecernos a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, Señor, completamente, Señor, para que hagas en nosotros tu voluntad en esta tarde. Háblanos, Señor. Háblanos estas palabras de vida, Señor. Como la samaritana, nosotros, Señor, estamos igual en esta tarde, Señor. Danos de beber de esa agua para no tener sed. Danos de beber, Señor, en esta tarde, Señor. Oh, concédenos estas cosas que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, tomen asiento. Ustedes saben, hermanos, de que en la triple naturaleza del hombre, hay esta parte que está acá.
¿correcto? Hay el cuerpo, ¿correcto? Este es el cuerpo. Luego está el espíritu. Y luego está el alma. Al último, el alma. Estas tres partes, nosotros somos una habitación compuesto de tres divisiones. Cuerpo, espíritu y alma. Tres divisiones. Acá está el cuerpo que se ve. El espíritu es el que se expresa a través de este cuerpo y dentro de nosotros está nuestra alma. ¿En dónde? Acá en nuestro corazón está nuestra alma. ¿Dónde está nuestra alma? Tiene un lugarcito. ¿Dónde estoy yo? Yo soy un alma. Pero yo estoy hablando acá, claro, yo estoy hablando, pero yo estoy hablando por medio de mi boca. Pero no es mi boca la que está hablando, soy yo la que está hablando, soy yo el que estoy usando mi boca para hablarles a ustedes. Ustedes a mí no me pueden ver, nunca me verán, porque yo soy un espíritu. Pero ustedes en esta hora están viendo mi cuerpo y están escuchando lo que yo les voy diciendo. ¿Correcto? Eso es lo que somos todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá nosotros? Vemos nosotros, hermanos, que en donde reposa la simiente de Dios. Ahí está. ¿Dónde reposa la palabra? La palabra reposa acá en el alma. En el alma reposa. La palabra es la simiente de Dios. Esta simiente de Dios, ¿dónde reposa? Adentro, en el alma. En lo profundo de nosotros, en el corazón, ahí está la simiente. Ahora, hay una escritura que Jesús dijo, la verdad os hará libre, ¿verdad? La verdad os hará libre. Eso nos está diciendo, hermano, que depende de lo que nosotros tenemos adentro para que se refleje afuera. Si hay simiente, si hay palabra en nosotros, dentro de nosotros, eso se va a reflejar afuera. Correcto. Amén. Y si no hay palabra, no hay simiente en nosotros de Dios, eso no se va a reflejar afuera. Amén. ¿Qué se va a reflejar afuera? Afuera se va a reflejar muerte. Muerte. El profeta dice, ¿qué pasó con Eva? ¿Por qué cambió su manera de pensar Eva? Porque dice, la vida del diablo estaba en ella. Y esa vida del diablo que estaba en ella produjo muerte. Entonces, usted y yo, o producimos vida o producimos muerte. Amén. Entonces, viendo las cosas así, ¿correcto? Nosotros nos vamos a fijar en dos personajes que están... Hay muchos personajes en la Biblia, pero hay muchas escrituras que hablan de estos dos hermanos. La samaritana, por si acaso, vamos a ponerlo acá a ver. Yo creo que esto se gastó. Amén. Amén, amén. La simiente está en el alma, en el corazón, está Dios. Entonces, nosotros estamos acá porque Dios nos ha traído. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, la simiente en nosotros. Él nos hizo creer y Él nos trajo acá y ahora estamos acá. Pero hay dos personajes. Vamos a ver a estos dos personajes. Por un lado, la voy a poner acá a la samaritana. Bueno, ella se ha quedado con eso de la samaritana porque ella era de Samaria. Nunca se llegó a saber, no sé si usted lo tiene, yo no lo tengo, cómo llegó a llamarse este hermano. No lo sé, cómo llegó a llamarse ella. Solamente se habla de la samaritana que vivía en una ciudad de Samaria. Y la otra es, bueno, la otra es la esposa de Roboam. Vamos a ver. La esposa de Roboam. Dos mujeres de Roboam.
Vamos a ir a ver nosotros lo que había dentro de cada una de ellas, porque al final de cuentas vamos a encontrar acá en la palabra Primera de Reyes, capítulo 14, Reyes, capítulo 14, del 1 al 6 nomás, del 1 al 6. Y nosotros hemos hablado de la samaritana ahorita, Evangelio de San Juan, capítulo 4, hemos visto desde el 15 al 19. Acabamos de leer San Juan, capítulo 4, versículo 15 al 19. ¿Quién es esta mujer? Esta samaritana, una mujer sincera, ¿correcto? ¿Qué cosa tenía ella? Era sincera. Sinceramente, de todo corazón ella era. Y cuando Jesús le dijo, eres esto, amén, dijo él. Ella, amén. ¿Correcto? Ella reconoció. Ella aceptó la verdad. ¿Correcto? Ella aceptó la verdad. Es más, le pidió a Dios, dame, Señor, esa agua que tú dices. Amén. Yo quiero beber de esa agua. Ya estoy cansada de venir esta vida y trabajar, cargando baldes, cargando agua, viniendo hasta este pozo. Señor, si hay alguna manera de que yo pueda descansar de esta vida, Señor, dame eso. Dame esa agua. Amén. Sincera esta mujer, ¿verdad? Y has tenido trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Ah, también estás hablando la verdad. Es más, mira, 5 maridos has tenido. Y el que tienes no es tu marido. Sí, Señor. Amén. Sí es cierto, decía ella. Entonces, era una mujer sincera. Era una mujer que reconocía. ¿No? Y aceptaba su condición. Ella jamás se negó, ella jamás ocultó, ella jamás rechazó lo que en realidad ella era. Y eso es lo que ella era, al final de cuentas, hermano. Pero vamos a ver más adelante acá lo que dice la palabra. Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Vamos a Primera de Reyes. A ver si alguien lo tiene, no sé, para avanzar, hermano. Tengo bastantes escrituras esta tarde, no voy a poder acabar. Pero si alguien lo tiene, Primera de Reyes 14, póngase de pie y léalo, hermano. Amén. ¿De versículo Sí, 1? ¿Del 1? Sí, del 1 al 6. Ya. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones, y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies, cuando entraba por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Amén. Ella fue disfrazada, ¿verdad? Fue hipócritamente, fue simulando.
quería engañarlo a un profeta. Quería engañarlo a un profeta. Es que de tanto andar con adivinos, pensó que ese otro hombre que estaba ahí era un adivino. Amén. Porque en realidad el adivino es como si fuera adivina, pero un profeta no. Amén. Un profeta habla lo que Dios le dice y eso es todo. Él estaba ciego, él no veía, pero él era un profeta de Dios. ¿Y por qué se esconde de esa manera? Su marido le dice, disfrázate, no te vayas a reconocer. ¿Por qué? Porque a Roboam había roto los mandamientos y la ley de Dios. Se había salido de la voluntad de Dios. Él sabía que estaba en falta. Él sabía que estaba en pecado. Él sabía que estaba mal. Pero así como él sabía que estaba mal y estaba en pecado, él no fue sincero, sino él era un hipócrita. Amén. Uno que se finge, que se disfraza, que aparenta lo que no es. Amén. Eso era. Por favor, silencio, hermanito Ramos, por favor. Está ¿ya? diciendo, hermano. A mí me Silencio, dice, hermano. hermano. Entonces, la esposa de Roboam sabía las cosas que se hablaban y lo que se hablaba de su marido y de todo lo que estaba haciendo, lo sabía. Y eso estaba mal. Y temían el juicio de Dios. Ellos tenían temor del juicio de Dios. Que Dios no los vaya a juzgar, hermano. Pero ellos tenían un problema, la enfermedad de su niño. Hermano, siempre tiene que haber una necesidad para buscar a Dios. Algo tiene que pasar para buscar a Dios. Si no, no buscamos a Dios. La realidad, hermano, es que nuestra necesidad nos trae. A todos nos trae. ¿Quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Y nuestra necesidad nos tiene acá. Entonces, el tema acá es que Roboam le dice a su mujer, ¿te vas a disfrazar? No se vaya a dar cuenta que eres mi mujer. Y quiero que vayas a ese profeta y le preguntes, ¿cómo puede hacer o qué puedo hacer yo para la sanidad de mi hijo? Y este profeta lo descubre. ¿Por qué lo descubre? Él no veía. Dios le habló. Va a venir su mujer de Roboam. Así le dicen, ¿verdad? Miren bien. Fíjense. Le dice acá. Jehová le había dicho. ¿Quién era Ahías? Ahías era un profeta menor, un profeta chiquito. Jehová le había dicho, he aquí que la mujer, miren, de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderán. ¿Qué cosa habla un profeta? Un profeta habla las palabras de Dios. Eso es todo. No todo Dios le da a saber a su siervo. Dios le hace saber a su siervo lo que tiene que saber y lo que tiene que decir. Ellos son la boca de Dios. Entonces le dice así le vas a decir. ¿Ve? Luego, así le vas a responder, pues cuando ella venga, vendrá disfrazada. Ya le dijo. Va a venir a ti, pero se va a disfrazar. ¿Cómo viene el diablo? Disfrazado. ¿Correcto? ¿Cómo se disfraza el diablo? El profeta, el Señor Jesús dice así, que el diablo se disfraza de ángel de luz. Él se disfraza de oveja. Porque como diablo nadie lo va a aceptar. Amén. Entonces, al acercarse ahí, mire lo que le dice el profeta en el versículo número 9 y 10. Le dice así, dice, y sino que llévale este mensaje a tu esposo, que ha hecho lo malo sobre todo lo que han sido antes de él, antes de ti. Fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes para enojarme, me echaste tras tus espaldas. Yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabado. Verso 12. Tú, levántate y vete a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad, morirá tu hijo, morirá el niño.
En cuanto ella pusiera el pie en la ciudad, moriría ese niño. Y así fue, se cumplió exactamente. Ahora, nosotros vemos entre estas dos, la samaritana también tenía una vida de cambiar de maridos y de maridos y de maridos. Pero el tema es que esta mujer le dijo, Señor, yo reconozco, sí es cierto, Señor, dame de esa agua. ¿Ve? Yo quiero beber de esa agua. O sea, esta mujer se reconoció y pidió al Señor Jesús misericordia. Acá en este caso no fue así, porque ellos estando mal, pretendieron engañar a un profeta. Y no se puede engañar a un profeta. No se puede engañar a la palabra. Es locura eso. Es locura. Caminar en el camino cristiano, caminar en la iglesia, falseando hipócritamente, fingiendo, haciendo esas cosas o jugando con la palabra, no se puede. Amén. ¿Por qué? Vamos a perder. Vamos a perder. Porque Él lo conoce y Él lo sabe todo. De usted, de mí, de cada uno. Entonces, como esa samaritana, como dice, ¿qué cosa hizo la samaritana? La samaritana abrió su corazón a Jesús. La samaritana abrió su corazón, su vida, su alma, su ser, a Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque ella tenía la simiente en ella. ¿Y por qué la otra no lo hizo? Porque ella no tenía simiente. Depende de lo que hay dentro de la persona. Para caminar correctamente, depende de lo que tenemos nosotros adentro. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros hacer las cosas correctas? Es Dios. ¿Qué es lo que nos hace hacer las cosas incorrectas? Es el diablo. Es sencillo. Pero ahora, en este tiempo y en estos días, me he puesto a meditar acerca de la samaritana, porque lo leía en las escrituras y lo veía, y conforme leía las escrituras, la he llegado a admirar, hermano. Y le voy a decir por qué. Me he llegado a admirar, hermano. Al leer yo estas escrituras, me he dado cuenta, hermano, de que esta mujercita tenía, hermano, revelación espiritual, tenía revelación, ella tenía simiente. Pero vamos a ver más adelante, hermano, porque si vamos a hablar de buena simiente, ¿sabe qué, hermano? Mire, hermano, mire, la simiente tiene que Dios, estos dos se encuentran con la doctrina correcta. Ella tenía doctrina correcta, la samaritana. Me quedó sorprendido. ¿Y cómo lo he llegado a saber? Leyendo la Biblia. Ella tenía doctrina correcta, tenía la... Hermano, miren, vamos a ver, miren estas dos cositas para que vean. Por eso me daba cuenta, dije, ¿qué? Y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo voy a leer ahora con ustedes. Miren, ¿de a dónde ella? Vamos a San Juan de nuevo, 4, vamos a San Juan de nuevo, 4. Miren qué tremendo esta hermana, qué tremendo, hermano. Miren, vamos a ver. Ella sabía escrituras, hermana, ella sabía escrituras. Hasta quería entrar con el Señor Jesús a un tema de discusiones bíblicas con el Señor Jesús. O sea, sobre a dónde hay que adorar, quería entrar con el Señor. Una preciosa hermana. Y yo digo, ¿y cómo es que esta mujer, conociendo la palabra, ella tenía enseñanza, hermano? ¿Cómo puede haber fracasado tantas veces en su matrimonio? Yo decía, ¿cómo? Aunque el profeta habla de ella, que ella era una mujercita atractiva. Es que generalmente los hombres se quedan en el tema sexual, por la belleza y por la parte exterior de la mujer. Pero ella tenía dentro de ella
Dentro de ella había un deseo, hermano, de estar correcta. Por esa razón es que cuando los hombres la dejaban a ella pedía la carta de divorcio. Y bueno, se iba y ella se quedaba con la carta de divorcio. Ya con la carta de divorcio, entonces ella agarraba y se iba y se casaba con otro. Entonces, para que no la maten a pedradas, decía, un momentito, señor. Acá está mi carta de divorcio, por si acaso. Ay. Entonces, sí, está bien, cásese. Porque iba y se casaba. Ese hombre de nuevo la dejaba, hermano. Los hombres la dejaban. Pero era una mujercita que tenía conocimiento de la palabra. ¿Qué pasaba ahí? De nuevo ella pedía otra carta. Y cada vez que dejaba pedía otra carta. Al final estaba casi coleccionando ya cartas ahí, cartas de divorcio ahí. ¿Me voy a casar con? No, porque acá está mi primera carta, mi segunda carta, mi tercera, mi cuarta, mi quinta carta. Y ya por último, al final dijo, ¿ya qué hago casándome? Es un fracaso, es perder el tiempo, ¿no? Me engañan y me engañan. Mejor vivo así nomás, amor libre, nomás así. Amor, convivientes nomás así, juntos nomás. Nada más, pareja, lo que dicen ahora, ¿no? Mi pareja, ¿no? Mi pareja, dice, parejas. Entonces, en su condición ella conocía la palabra y se puso a decirle al Señor en el versículo número 19, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Hermano, ella sabía que vendría un profeta. Le habían enseñado correctamente que vendría un profeta. Ahora, ¿ustedes creen que solamente era ella? No, todo Israel también esperaban a un profeta con señales. Pero miren, luego ustedes saben que ella quiso entrar con el Señor Jesús a un tema teológico que en donde es la verdad, no dónde es la adoración. ¿Es allá en Jerusalén o acá? ¿Dónde es el lugar de adoración? Entonces ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes de Jerusalén, que se debe adorar. Y Jesús le dice, mira mujer, espérate, le dijo, créeme que la hora va a venir al final de cuentas que ni allá ni acá, sino Dios es espíritu. O sea, Dios le cortó rapidito al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él entró, la manera de entrar para poder ayudar a alguien es entrando a la esfera, a la segunda esfera. Esta es la segunda esfera. Entrando a la segunda esfera espiritual. Es decir, acá. En esa esfera en donde está la imaginación, ¿correcto? La conciencia, la memoria, el razonamiento y también los afectos. En esa esfera entró el Señor Jesús. ¿Verdad? De frente entró a esta esfera, ¿ve? Porque no es un asunto de traer la simiente de Dios a existencia o a vida mediante discusiones teológicas, sino tiene que ser por medio de la revelación de la palabra. Amén. Cuando usted oye la revelación, mire hermano, por revelación, si hay revelación espiritual, si hay simiente en nosotros, la revelación espiritual la va a traer a manifestación. Usted de repente ni tenga una explicación y quizás ni entienda, pero usted va a decir, esa es la verdad, esa es la palabra, esa es lo correcto. Amén. Aleluya. Nosotros no estamos llamados para andar como cuy en tómbola. Voy a probar un poquito aquí, voy a probar un poquito aquí, voy a probar otro poquito allá. No, nosotros tenemos una antena, estamos equipados. Por eso estamos acá, porque hemos nacido de una manera peculiar y Dios nos ha dado un equipamiento. Tenemos nosotros un discernimiento, tenemos percepción profética y podemos nosotros captar cuando está bien y cuando está mal. Así no sepa por último ni las escrituras ni conozco mucho tanto de esto, pero ¡bum!
esa cosa se mueve en nosotros y uno ya captó y dice, guarda, un momento, ahí queda ahí. Porque así dicen las escrituras que dice, la novia no será engañada. Los elegidos de Dios no pueden ser engañados. Entonces, si no pueden ser engañados es porque Dios los ha equipado de un equipo, no sé cómo podría decirle, ha sido equipado de sentidos espirituales para captar la palabra de Dios. Para captar la palabra. ¿Qué cosa captan ellos? La verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Usted nunca va a encontrar un hijo de Dios por ahí, de guaquero, en el desagüe. Encontrar un hijo de Dios buscando alimentarse de excrementos o suciedades, no. El Hijo de Dios va a buscar la palabra, lo correcto, lo va a buscar. Ese es el interés de todo hijo de Dios. Es llegar a tener y recibir lo correcto. Lo demás lo va a rechazar. Entonces vamos a encontrar acá que cuando Jesús le habló a esta mujer y le dijo 5 maridos tenidos y esas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué entró? Entró en este lado de acá, que es la parte espiritual de ella. Su memoria, sus afectos, sus sentidos. Y eso reaccionó. Y ella dijo, sí Señor, es cierto, es cierto. Reconoció y dijo, escrito está que un profeta va a venir. Y ¿sabe lo que hace acá en el versículo número? Vamos al versículo número 25. Ya el Señor Jesús le había hablado a él, ya le había hablado a ella. Vamos al versículo 25. A ver. Tiene el versículo 25, dice acá, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Miren hermano, esto es tremendo. Sí, hermano, miren cómo avanza la revelación en ella. Miren, voy a borrar esto, porque necesito espacio. Pero esto ya quedó claro. Necesita espacio. Miren cómo se junta, miren cómo se junta la revelación. Ella habló primero en ese versículo, me parece que es un profeta. Y está escrito en Moisés que va a venir un profeta. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, ¿cómo es que de lo que es un profeta, ella sube en revelación? Y agarra y dice, Mesías. ¿Ah? Se tiró más arriba, pues, hermano. Porque vamos a ver ahora por la palabra, dice acá, ¿verdad? Ahí lo dice acá, bien claro, dice acá. Está correcta esta hermano, estaba correcta. Cuando el Mesías venga, dice, quiere decir que ella había sido adoctrinada acerca de la venida de un Mesías, de un profeta Mesías, o un Mesías profeta. Había venido, ella había sido enseñada a tener estas dos cosas, porque los demás se habían quedado solamente en el profeta, un profeta como Moisés, ahí se habían quedado, en un profeta como Moisés. No, este no era simplemente un profeta como Moisés, este era Dios mismo, el Mesías, hermano, a Israel. Entonces, estas cosas que estamos viendo acá, de cómo es, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas, todas las cosas. Cuando el Mesías venga, Él nos va a declarar todas las cosas, dice ella. Ahora, ¿qué trajo Él? Trajo discernimiento, él discernió.
trajo discernimiento. Eso trajo el Señor Jesús. Discernimiento. ¿Qué más trajo? Prodigios, o milagros, o prodigios, ¿no? Esta cosa trajo el Señor Jesús. Pero algo más grande, más elevado de estos dos, ¿sabe qué trajo? Doctrina. ¿Qué doctrina? La suya. Él dice, mi doctrina. Así dice en las escrituras, dice. ¿Qué cosa es doctrina? Doctrina significa enseñanza. Lo más grande, hermano. La enseñanza. Tan grande, hermano, que en Jerusalén Él no hizo ni un solo milagro en los días de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe qué se dedicó Él? A mostrar su doctrina. Él estaba trayendo el Mesías. Él trajo una doctrina. Porque su iglesia iba a ser establecida en base a las enseñanzas de Él. Amén. Porque todas las enseñanzas que habían en ese entonces en la iglesia había sido contaminada, había sido adulterada. Pero Él viene y trae una doctrina altísima. Nosotros estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos ahorita al capítulo 6 y vamos a ver, miren esa doctrina. ¿Qué cosa trajo Jesús? Enseñanza. ¿Amén? ¿Cuál es lo más alto? Está bien el discernimiento. Está bien los milagros. Pero la enseñanza, hermano. El profeta dice que la enseñanza es lo que establece a los creyentes. Entonces vamos a entrar ahorita, si todavía tenemos un tiempito. Vamos a entrar. Podemos entrar, yo me puse a leer acá. Dije, el Señor ha traído su enseñanza. Ese capítulo 6, el profeta o el Señor sacude a su iglesia. Lo sacude, hermano. Qué manera de sacudir a su iglesia, San Juan 6. Y es que tenía bastante gente que lo seguía a él. Tenía bastantes seguidores. Entonces el Señor Jesús agarra y en el versículo 14. Versículo 14. Acá quiero yo que usted conmigo vamos a caminar un poquito en las escrituras. Aquellos hombres viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quiénes eran estos que estaban diciendo esto? Eran judíos. Eran judíos que, bueno, vieron esa señal. ¿Por qué dijeron ellos, verdaderamente es el profeta? Porque ellos conocían la escritura. ¿A quién habían visto multiplicar los panes? A Eliseo, creo, ¿verdad, hermano? La vez pasada vi el texto, Eliseo. A Eliseo. Entonces, como Jesús estaba haciendo lo que Eliseo había hecho, entonces decían, ya, hay evidencias en el Antiguo Testamento de que un profeta hizo eso. Por lo tanto, sí, es un profeta. Ha hecho la señal del profeta Eliseo. Pero el tema es acá, hermano, en el versículo 16. Miren el versículo 16. Perdón, versículo 15. En el 15, versículo 15. Entendiendo Jesús que iban a venir, miren, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mire cómo el Señor podía discernir. Él tenía discernimiento. Mire la astucia, hermano. Lo iban a meter al Señor Jesús en un asunto político. Y Él no había venido a hacer política. Él había venido a traer su evangelio. Entonces, como ellos querían hacerlo rey, y dijeron, uy, este está bueno para ni hablar, hermano. Fíjese, pueden multiplicar la comida, los panes. Es ni hablar. Lo querían hacer rey. ¿Qué hace el Señor Jesús, hermano? Entre sus discípulos entre los discípulos del Señor Jesús todavía no había unidad. Habían peleas entre ellos, habían discusiones entre ellos, habían enfrentamientos entre ellos y estaban desunidos, hermanos, los apóstoles. Entonces, ¿qué cosa? Incluso decían algunos de ellos, Señor, cuando tú estés en tu reino, a mí me pones tal lugar, cuando tú gobiernes, dame un lugar de peso. En ese plan estaban ellos. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Agarró a sus discípulos y los protegió. Agarró y dijo,
váyanse. Suban al barco y váyanse. Vamos a ver en Mateo capítulo. No continúe leyendo acá en este capítulo de San Juan, del 16 hasta el 21, porque saben que, hermano, no está muy aclarado acá. No está muy aclarado acá la Biblia, porque pareciera que ellos se hubieran ido dejándolo al Señor, ¿verdad? Porque dice acá, descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar a Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, parece como que ellos han estado esperando y como no llega el Señor, han subido al barco y se han ido dejándolo al Señor. Pareciera así, pero no. En Mateo capítulo 14, versículo 22, se va a explicar un poco más. Mateo 14, verso 22. Ahí se va a explicar. Mateo 14, ahí lo tienen, hermano. 14, 22. Ahí se explica mejor. Miren lo que dice acá. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Saben qué cosa hizo el Señor a sus discípulos? Hermano, el único bote o la única barca que había en la playa era una sola nomás. No había varias, hermano. Solamente había un solo bote. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando vio que lo querían a él hacer rey? Le dijo a sus discípulos, ustedes váyanse. Yo voy a enfrentar este asunto. Ustedes váyanse. Suban al bote, váyanse. Hermano, era el único bote que había. Y los otros estaban que lo miraban al Señor. Ah, ya. O sea, él está que manda a sus discípulos que se vayan, pero ellos lo que querían era agarrarlo a él. Lo querían agarrar a él. Querían apoderarse de él, hermano, para hacerlo rey. Porque habían visto a él multiplicar los peces y los panes, o sea, la comida. Y el político, hermano, apunta a las cosas materiales. Entonces, lo que ha pasado es que agarra, los discípulos se van. Y el Señor Jesús se queda solito. Ya no había bote, no había ningún bote en el cual él pudiera, como dice, escapar. No podía. Entonces los otros se han quedado ahí quietos. Allá. Han visto que se han ido los discípulos en el bote y lo han visto al Señor que ha subido al monte, que se ha ido a orar. Dijeron, allá, hay que dejarlo que ore y temprano lo agarramos. Resulta, hermano, que el Señor Jesús se ha ido a orar y a eso de las 3, 4 de la mañana, porque así más o menos a la cuarta vigilia, agarra el Señor y ¿sabe qué, hermano? Se pone a caminar en el mar. Se va caminando en el mar. Eso jamás lo imaginaron todos esos hombres que estaban ahí. Porque ellos pensaron, nosotros temprano lo vamos a agarrar, que se vaya a orar, pero temprano lo vamos a, usted sabe cómo son ellos, hermano, para Osana, rey, hijo de David. Y resulta que el Señor, vamos a ver esto que está acá. Ahora sí, después que ustedes han leído Mateo, capítulo 14, versículo 22, ¿verdad? Hasta el versículo número 25, Jesús se fue a orar solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, hermano. El diablo quería hundirlos a los apóstoles, porque estaban solitos. El Señor Jesús se había quedado y ellos estaban solos en el mar. Y entonces el versículo, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí nomás se queda. Regresemos a San Juan capítulo 6. Hoy sí vamos a leer San Juan 6. Ya lo vimos entonces. Ya lo vemos claro. Entonces, vemos, hermano, que separados del Señor, nosotros no podemos vivir. Nos mata, hermano. El diablo ya nos iba a hundir en el mar a ellos ya. Si no fue por el Señor, hermano, que salió caminando en el mar. En el versículo número 22. San Juan 6, 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, vieron y decían, pero ¿dónde está Jesús? Porque aquí no ha habido barco. La única barca que ha habido acá, los discípulos se han ido. Versículo número 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, o sea, barcas que habían venido, dice en el versículo 23. Y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo? Si no ha habido barco. ¿Cómo has llegado acá? Le dicen, Rabí, le dicen así. Digo, esto que ya no se ha estado allá. ¿Y cómo es que ha llegado para acá? Le dice, en el versículo 25, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste acá? Y agarra a Jesús y ahí sí. Hermano, el capítulo 6 de San Juan es un capítulo fuerte en doctrina, hermano. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. No trataban que lo buscaban a él porque él multiplicaba la comida. No estaban interesados tanto, por último, en lo que haga él ni en el ministerio de Jesús. Ellos estaban más interesados en los beneficios que podían conseguir con ese ministerio que tenía Jesús. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios, el Padre. Hermano, le dijo bien claramente a ellos. Estos eran los que estaban interesados en levantarlo. En otras palabras, se habían metido entre los discípulos del Señor Jesús gente política. Estaban interesados ellos en un rey o un gobernante. Estaban interesados en asuntos políticos. Y el Señor Jesús se dio cuenta que tenía que sacudirlo. Y de frente le dice, ustedes están acá solamente por las cosas materiales y porque han visto que se sanan y porque han visto milagros y porque han visto que acá se multiplica el pan, comen y todo eso por las cosas materiales, no por otra cosa, le dice a ellos. Ahora trabajen, sí dice, pero por la comida que permanece. Les exhorta acá, pero ellos conocían las escrituras. Ellos le dicen, más adelante vamos a ver, del 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, así que tú danos de comer. A ver, miren, escuchen. En el Antiguo Testamento Dios nos mantuvo 40 años. Si había un pueblo más haragán y que no trabajaba, era Israel, hermano, porque todo era de bajada. Y ahora estos que están acá, le dicen, pues si tú eres el profeta, has hecho igualito que el antiguo, ¿no? Y si allá Dios le dio pan a ellos, ahora danos pan tú. Agarran los peces y multiplica. Agarra el pan también y multiplícalo. Danos de comer. Porque si allá Dios, Jehová, le dio de comer allá a Israel, entonces quiere decir que tú, el Mesías, tú, el profeta Mesías, también sigue multiplicando los panes, los peces, y acá vamos a estar nosotros contigo. Y tú nos vas a dar de comer, porque Dios en el Antiguo Testamento le dio de comer, y tú sigues dándonos de comer. Miren, acá estamos leyendo, miren, y todavía agarra y le dice, escrito está, le dice, ¿verdad? En el versículo 32. No, 31, dice, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entonces ahí Jesús les agarra y le dice a estos hermanos, le dicen, mírenme, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús dice, yo soy ese pan. No, dije, sí. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban mirando las cosas materiales, mirando los beneficios que pueden lograr en el camino cristiano. No, ya soy cristiano. Bendíceme. Haz que me vaya bien. Ponme una alfombra para caminar. Y es más, ¿cómo? Pare de sufrir. O sea, ningún sufrimiento y todo. No es que ya soy cristiano. Ellos pensaban eso. Y Jesús le dice, no. Amén. Si bien es cierto que el Padre les dio a ustedes maná allá en el desierto, pan del cielo, pues ahora ese pan soy yo. Coman mi carne, pe. ¿Qué? Sí, pues como mi carne. Hermano, se fueron todititos.
está loco, ya se alocó, este profeta ya se alocó. Dice que comamos su carne. Hermano, Jesús le decía, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Cuando escucharon eso, se acabó. Dijeron, de aquí mejor nos vamos, hermano, nos hemos ensartado. Hemos estado siguiendo a un loco. ¡Está loco! Está diciendo que comamos su carne. Mira lo que dice carne. ¿Dónde está? Versículo número 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. En el versículo número 43, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, vamos a ver, hermano, en esto tengo más textos acá, pero yo quiero buscarlos rápidamente, los que enseña acá. Vamos a ver capítulo 6, versículo 59, 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todo este capítulo ustedes van a ver que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Porque mi carne, él no les explica. Hermano, Jesús cuando da su palabra, no lo explica, sino él agarra y lo dice. El que no bebe mi sangre y no bebe mi carne, la gente se escandalizó y dijo, nos hemos equivocado. Este es el hombre equivocado. Este no es. Está diciendo que nos comamos su carne, agarraron, hermano, y lo abandonaron y se fueron. Versículo número... Dice versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando. Jesús estaba enseñando, hermano, él estaba enseñando. Pero en el versículo número 61, los discípulos también comenzaron a murmurar, hermano. Los mismos discípulos dijeron, ellos dijeron, total, nosotros somos sus discípulos de él. ¿Qué vamos a decir ahora? Porque nuestro líder dice que el que no come su carne no bebe su sangre. ¿Cómo vamos a hablar? Se pusieron a murmurar ellos, hermano, en el versículo 62, 61. Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre. Desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué es que andar con ese loco? No, ¿por qué me voy a juntar con ese? Ese está equivocado, ese está errado. Ya no andaban con él. Versículo 67. Entonces Jesús, ¿cuántos habían quedado? 12 nomás. Ahora, ¿sabe qué? Se volteó el Señor Jesús también para eliminar a esos 12. Amén. Al final, se volvió a los 12 y le dice, ¿se quieren ir también ustedes? Así le dijo. Y acá está la respuesta del apóstol Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Amén. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y nosotros conocemos. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese Pedro, ¿verdad, hermano? Y Jesús le dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar. Bien, acá está, que hemos visto y hemos leído nosotros ahorita, rápidamente, la doctrina, la enseñanza del Señor Jesús. Cuando Él está diciendo acá en el versículo número, ¿dónde está? Porque mi carne es verdadera, este es el que me envió, el que yo soy el pan de Padre, el que desciende. Versículo número, capítulo 7 de San Juan, del 1 hasta el 5. Ya está, ya proclamó su doctrina. ¿Qué cosa es Él? Abiertamente y públicamente dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida.
bien claro dijo que Él era el pan de vida. Ya proclamó esa enseñanza. Y ahora en el capítulo 7 de San Juan, Él tendría que pararse delante del mundo entero, hermano, y proclamar esa enseñanza, hermano. Versículo 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Era la fiesta ya de los tabernáculos. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Mire, hermano, sus hermanos sabían que lo querían matar y él le dice, anda para allá. Le decían, anda para allá. Miren el amor que había familiar ahí. Ni sus hermanos creían en Jesús, ni sus hermanos. Y le decían, anda a Jerusalén, anda. Y el Señor no, el Señor sabía, no le decía a ellos. Entonces en el versículo 4 le predican al Señor Jesús. En el versículo 4 le predican. ¿Sabe qué le predican al Señor Jesús? Le dicen, mira, ve, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En otras palabras, hermano, estaban queriendo darle una lección de moral al Señor Jesús. Lo estaban tratando como si él fuera un cobarde o tuviera miedo. Le dice, no queremos, si tú tienes algo que mostrar, muéstrate, le dice, anda, aprovecha la fiesta de Jerusalén y ahí proclama. Y el Señor Jesús le dice que no. En el versículo número 10, número 10, pero ahí sube. En el versículo 10 sube y dice acá, ve. ¿Qué cosa hace en el principio de la fiesta? En el versículo 10 dice, después que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y los judíos lo buscaban. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Lo buscaban. Y el Señor estaba ahí en Jerusalén. Ahora luego en el versículo 12 decía, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Uno decía, está correcto él. Y otro decía, no, está mal. Uno decía, no, está correcto. Y otro decía, no, ese hermano está mal. Habían unos que estaban a favor del Señor y habían otros que estaban en contra. Porque la palabra produce eso. Amén. 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 La palabra divide y separa. La palabra produce eso. Amén. Unos en contra, unos a favor. Unos en contra y otros a favor. No, ese es un mentiroso, decía acá. Engaña al pueblo. Y otros decían, no, es bueno, decía. Pero ninguno hablaba abiertamente por miedo a los judíos. En el versículo 14 dice, más a la mitad de la fiesta, ya cuando estaba en lo mejor la fiesta. En la mitad ya comienza a ponerse la fiesta. ¿Ustedes han ido alguna vez a las fiestas patronales? Deben conocer las fiestas patronales, ¿no? Por eso de la mitad de esas fiestas, hermano, la fiesta está en lo mejor. Y ahí se escogió el Señor la mitad de la fiesta. Miren lo que hace en el versículo 14. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía? ¿Milagros? ¿Hacía señales el Señor Jesús en el templo? No. Enseñaba. ¿Qué cosa enseñaba? La enseñanza es una parte fundamental en el ministerio. Amén. La Biblia dice acá, versículo 15, se maravillaban los judíos. ¿De a dónde sabe letras este? Si ni siquiera ha estudiado. Y Jesús le responde en el verso 16, mi doctrina no es mía, es de aquel que me ha enviado. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Amén. 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 ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Se conocerá mediante la enseñanza. Si es de Dios. Porque si no es de Dios, también se verá que se enseña por propia cuenta del hombre. Es el hombre nada más haciendo eso. El Señor Jesús dice acá claramente, mírenme, si la doctrina es de Dios,
Si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su gloria está buscando. Amén, correcto. Pero el que habla la palabra correctamente, va a buscar la gloria de Dios. Amén. ¿Quién va a ser glorificado? Dios. Amén, amén. Si yo me pongo acá a hablar, buscando mi gloria, que me vean, qué hermoso el hermano, qué preparado, qué tal revelación, qué tal conocimiento, esa es mi propia cuenta. ¿Cómo lo conozco? Por la manera como ustedes me van a ver. Amén. La manera correcta es hablar la palabra y hacer que el pueblo vea a Jesús. Vea a Jesús. Amén. Toda la gloria es para Jesucristo. No es para el hombre. Amén. Ningún hombre. Nadie. Solo Él, hermano. Entonces, esa doctrina es la que está estableciendo acá el Señor ahí. Y le dice, así que ya saben, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Último, ¿no dio Moisés la ley a usted? Ninguno la cumple. Ninguno la cumple, le dice. Y el Señor empieza acá, al final, dejemos la mitad de la fiesta. ¿Y sabe qué cosa? Vámonos al último día de la fiesta. Ya saben ustedes lo que son estas fiestas patronales, ¿no? Yo he vivido años en la sierra, cansado de verlo. En el último día, ¿qué hacen? Uy, hermano. En el último día no falta nadie. Todos están en la plaza de armas. Todos están ahí adelante. No se pierde nadie. Todos están. Es el último día, es el cierre. Y el Señor Jesús se presenta en el mejor día. El mejor día de la fiesta está en el versículo 37. Y aquí sí, hermano, mira lo que él hace. No hizo ningún milagro. Él podía hacer milagros, claro. ¿No le parece que él podía hacer milagros? Sí, si hubiera querido el Señor, hacía milagros. ¿Por qué no hizo milagros? Porque la fe tendría que basarse en la palabra. No en señales, sino en la palabra de Dios. ¿Amén? Ahí está. En tener fe a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Porque si él hacía prodigios, señales, discernimiento, todo eso, ¿qué iba a pasar? Toda la gente se iba a inclinar hacia esas cosas. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo en milagros. Yo creo en todas esas cosas. Yo creo en señales. Pero acá lo que nos enseña el Señor Jesús es mirar su palabra. En el versículo 37, aquí está lo mejor de las fiestas, hermano. Fíjense, versículo 37. Porque este capítulo usted lo lee en su casa. ¿Ven? Lo lee en su casa. Pero yo voy al punto acá. En el último y gran día de la fiesta, mire, ¿sabe lo que hace Jesús? Jesús se puso en pie y levantó su voz, miren, mi hermano, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Uy, hermano, si eso escandalizó a la gente, hermano, a sus apóstoles, a sus discípulos, imagínense, hermano, que lo hizo en pleno Jerusalén, en lo mejor, es decir, la gente en la fiesta de Jerusalén venían de todas las ciudades, venían de todos los pueblos a disfrutar de la fiesta de los tabernáculos. El Señor usó la fiesta esa para proclamar su palabra. Y en ese versículo 37, separen uno, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué les habrá dicho el Señor? No está en las Escrituras, pero los alguaciles no lo apresaron. Es decir, hermano, ninguno pudo detenerlo a él. Y, miren, hermano, lo hizo delante de toda la multitud de gente. Hermano, cuando él hizo eso, lo hizo en el momento que Dios había programado, en el tiempo de Dios y las palabras que dio. Hermano, si alguien hace algo de las cosas de Dios sin haber sido enviado para decirlo, lo agarran a pedradas, hermano. Lo matan, hermano.
Pero ¿sabe qué? Dios respalda su palabra. ¿Qué cosa era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios que estaba ahí parado hablando las palabras del Padre. Y esas palabras que él estaba diciendo, ¿quién nos va a decir eso? El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién lo va a decir? Nadie puede hablar de esa manera, hermano. Solamente el Hijo de Dios, hermano. Vamos a poner, permito ponerse de pie para agradecerle en esta tarde por estas escrituras. Ha habido más acá, pero ya no será para otra oportunidad. Vamos a escuchar nuestro rostro, Padre, gracias a Dios, bondadoso Padre Celestial. Te agradecemos, Señor bendito, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar acá, Padre amado, escuchando estas cosas, Señor, que tú has dado, como esta hermana, Señor, samaritana, Señor. La simiente tuya estaba en su alma de ella, Señor, y ella deseaba, Señor, beber de esa agua. Y tú le diste a beber de esa agua, Señor. Abiertamente le dijiste, yo soy el Cristo, le dijiste, Señor. Amén. Abiertamente te revelaste a ella, Padre. Gracias, Señor, por estas escrituras. Gracias por esta palabra que nos ha permitido poder compartir en esta tarde, el día de hoy, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga, tomen asiento, hermanos.